Para mí, realmente, aprender a integrar dentro de la sesión parte del proceso de venta resultó ser un giro total en mi carrera como coach. Como quien dice, eh, yo lo que hago y a lo que también enseño a mis clientes de vivir en coaching para que puedan generar clientes de coaching es, son tres los pilares que sustentan todo negocio exitoso de coaching. Claridad plena de coach, coaching VIP de alto impacto y flujo constante de clientes. En esta entrevista experimentarás la construcción de ese pilar que finalmente te permitirá vivir del coaching. Bienvenidos amigos al capítulo número 4 de nuestro ciclo de conversaciones, los 3 pilares para vivir del coaching con Gustavo Rico, coach formador de coaches. Gustavo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Fabio, como siempre, con todas las pilas puestas para este espacio de podcast. Buenísimo, mira, la siguiente es una consulta recurrente. Luego de certificarme, ¿en qué debo enfocarme? ¿En cómo hacer un coaching efectivo o en cómo conseguir clientes para sesiones de coaching? En medio de estas dos preguntas, transitamos un buen tramo de nuestros primeros pasos como certificados, en donde por momentos sentimos que la primera pregunta es la carretera y la segunda la banquina pedregosa. Y en otros momentos sentimos que es al revés. Vamos andando, pero como quien transita con inseguridad por un sendero desconocido y tenebroso. A lo largo de nuestro encuentro de hoy, profundizaremos en este tema y juntos llegaremos a un buen destino sin dudas. La invitación entonces es a abrocharse el cinturón de seguridad y a disfrutar del viaje. ¿Todo listo? Muy bien, entonces comencemos. Gustavo, ¿cuál es la dificultad que nos presenta esta situación? Un gran tema. Me enfoco en hacer un coaching efectivo o en conseguir clientes. Y aquí hay una trampa, Fabio. La trampa es que así a simple vista podemos ver este tema como si fuera el dilema del huevo y la gallina. Como, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es primero, hacerme efectivo como coach o conseguir clientes de coaching? Y es que para algunos, si consigo, por ejemplo, clientes de coaching que paguen por mis servicios y una vez que empiezo a tener horas de vuelo con estos clientes y me doy cuenta que mi coaching no es efectivo, empiezo a tener como este remordimiento de, uy, estoy cobrando, tal vez estoy cobrando mucho y realmente no soy bueno, entonces debería dejar de cobrar. Hay algunos coaches que pasan por eso, pero también les entra ese miedo a empezar a ser vistos como farsantes, como alguien que tiene un sistema excelente de marketing, pero realmente no brinda el 100% de lo que se esperaría de un coach profesional. Por otro lado, está este que estudia, todo el tiempo está estudiando para ser un gran coach, el mejor coach, y sigue estudiando y formándose, termina su formación básica, va a una especialización, luego hace cursos complementarios, luego va a talleres y se queda en el síndrome del eterno estudiante. Estudian siempre y no se animan jamás a dar el paso a tener clientes. Y como resultado, pues terminan haciendo del coaching un hobby extremadamente costoso. ¿Mm? Ok, pero Entonces, ¿y entonces qué hacemos con esto? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? por eso te Eso digo de que tomar agua, mira, te veo tomar agua en el medio de la pregunta y digo, ¿qué pasará con esa pregunta, no? ¿Qué pasa con ese vaso de agua, no? Me sale el coach de adentro, ¿no? a procesarlo, ¿va? Es- Bueno, realmente digo que tiene apariencia de un dilema, porque es un engaño. Pareciera que fuera un Ujú. dilema, pero realmente no es. La falla está en ver ambos elementos por separado, como si las ventas fueran por este camino y el brindar un buen coaching fuera por este. Como hacías esta metáfora
de la carretera y la banquina, ¿no? Ujú. Ir por la autopista y está este lado de la vía donde no sé en qué momento me desvío, me voy, me recupera, y justamente la falla está en verlos por separado. La clave realmente para salir de este dilema es integrarlos, verlos como un todo. Las ventas no necesariamente deben ir por un lado y el brindar un servicio de coaching efectivo por el otro. Hay que partir de ahí. Pero entonces, ¿cuál es el enfoque adecuado que cualquiera de los coaches que nos están mirando en este momento o escuchando en este momento deberían tomar? Bueno, lo primero es, ya aclaré que no hay que verlos por separado, ¿no? Y al verlos por separado tendemos a irnos a los extremos. Ujú. Están quienes se enfocan exclusivamente en saber vender coaching, pagan por sistemas de marketing, empiezan a estar en las redes, empiezan a hacer publicidad, son extremadamente buenos en ese sentido. Y ahí pasa algo. Empiezas a enfocar la mayor parte de tu tiempo en comprar cursos de marketing, en aprender cómo, esto me pasó a mí, ¿eh? Aprender cómo crear páginas web, aprender cómo utilizar la publicidad en Facebook. Me vi como 8 meses después de haberme enfocado en ser coach profesional, me vi concursos de marketing, concursos de Bing, de Facebook, de Google Ads, de crear páginas web. Y cuando estaba creando una página web con un curso larguísimo que no me gustaba en absoluto, frené y dije, ¿y yo para qué estoy haciendo esto? O sea, se me había olvidado el para qué hago eso, ¿sí? Y estaba en función de las ventas. Le pasa a muchos que dicen, no, 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 es que para vender hay que estar en Instagram. Y empiezan el juego de Instagram y empiezan a hacer cursos de Instagram y a seguir personas que le dicen, no, haz el reel así, haz esto así, haz la pose así, ponle este color, ponle este otro, que el título vaya acá, que sea a las 6 de la tarde, que sea a las... Y se meten en ese mundo que luego están encarcelados en el hecho de si tienen o no tienen seguidores, en si tienen o no me gusta. Y es recordar el para qué estabas haciendo eso que estás haciendo. Por otro lado, el otro extremo está, como te decía, estudio, 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 compro más cursos, voy a tal capacitación, está la conferencia de no sé quién, allá estoy, que está bueno, hace parte de la formación continua de un coach. Ahora, si caes en el síndrome del eterno estudiante, que aclaro, es este que siente que al estar estudiando ya está haciendo algo por su negocio de coaching. ¿Se me va a Que lo entender? justifica por ese lado. Claro, o sea, está en una inacción porque no está brindando coaching, solamente está practicando entre estudiantes de coaching, no tiene clientes Ujú. externos, no tiene clientes que no son coaches y se vuelven espectaculares brindando sesiones de coaching. De hecho, cuando ya un modelo de conversación les queda chico, van al otro, cuando ya no tienen más, empiezan a integrar herramientas y son unas bibliotecas de coaching, pero no se han animado a brindar coaching a personas no coaches y adicional no se han animado a cobrar por el coaching que brindan. Esa inacción realmente en la cancha, en el campo de batalla real, la justifican en el hecho de es que entre más sepa, es que el conocimiento es poder, es que el conocimiento me da seguridad, es que y realmente hay una autoexigencia, un perfeccionismo impidiéndoles dar ese paso. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos al equilibrio. No nos vamos a ir a ninguno de los dos extremos. Y Ujú. para esto voy a compartir una metáfora de un coach brasilero al que sigo, que es coach de coaches, es un genio realmente, se llama Jerónimo Tel. Y él habla de que este proceso en coaching y en cuanto a la venta y al brindar coaching, pero principalmente al estudiar y aplicar, es como la respiración. Inhalas, que es cuando aprendes, y exhalas, que es cuando lo pones en práctica. Si en la vida real te dedicas solo a inhalar, 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 te ahogas. Si en la vida Ujú. real te enfocas en exhalar, 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 te ahogas.
es un equilibrio. Es necesario empezar a integrarlas y dejar de ver la venta y el brindar un buen sistema, un buen servicio de coaching como inhalo, exhalo y hacer de las dos respiro y que se vuelvan naturales en ti, en tu ser coach, en tu día a día. Las dos en ese equilibrio. Tomando esa metáfora también se me ocurre esto, ¿no? Digo, ¿Mm? en la respiración, en el ejercicio diario de la respiración, bien sabemos que no respiramos igual todos los días o todo el tiempo, ¿no? Ujú. Quizás cuando salimos a hacer un ejercicio nos cambia la respiración, por momentos también nos ahogamos, hay que cambiar ese aire. Digo, utilizando esas imágenes de la metáfora que trajiste, viene la pregunta, entonces, ¿cómo llevar una respiración equilibrada en esto? Aquí te traigo la frase que te gusta, que te encanta, que te fascina y es, ¿recuerdas que el No, no, coaching? no, no, ya lo vas a decir otra vez y entro en crisis con esto. A ver, dale, dale, largala, largala. ¿Recuerdas que el coaching no se vende, se vive? Todo se vende. Entonces, ¿Cómo no se va a vender el coaching, por Dios? Es la eterna pelea que tenemos acá con Gustavo, ¿no? Desde hace tiempo. bien, esto es algo que yo experimento en mi práctica, ¿sí? Es Ujú, lo que vengo haciendo en el día a día y no necesariamente, aclaro coaches, no necesariamente está alineado a la mirada de una federación, de una institución, de una escuela, de un modelo, de una línea de coaching, etc, etc. Esto es como yo lo hago. Yo esto lo aprendí directamente de un coach norteamericano y lo retomé con justamente Jerónimo Ten. O Jerónimo Ten. ujú, Y es que para mí, realmente, aprender a integrar dentro de la sesión parte del proceso de venta resultó ser un giro total en mi carrera como coach. Como quien dice, eh, yo lo que hago y a lo que también enseño a mis clientes de vivir en coaching para que puedan generar clientes de coaching es en la sesión de alto impacto, que es la sesión cero, se integran nuevos elementos que no están solamente en función del coaching. Esta sesión de alto impacto lleva a que el cliente viva el coaching en la conversación, con tus herramientas, con tus distinciones, con tus competencias. Estás acompañando al cliente en una sesión de coaching en la cual el cliente está viviendo toda la transformación que le va a llevar a alcanzar en su vida, gracias al coaching. Y adicional, en esa sesión de alto impacto, también se acompaña al cliente o futuro cliente a que pueda tomar la decisión de si quiere tener un programa de coaching en su vida o no es el momento adecuado para eso. Entonces, básicamente, a lo que voy con el coaching no se vende, se vive es. Más que querer decirte a ti, ay, compra esto y esto es así, y asá, y asá, es, esta es la transformación que tengo para acompañarte. ¿Te interesa? Claro que sí, esa es la transformación que me interesa. ¿Cómo llegar ahí? Con un método de comunicación. Una vez que la persona está interesado en vivir la transformación, más que querer explicarle cómo va a ser esa transformación, debido a qué, con qué herramientas es, vamos a una sesión, a esta sesión de alto impacto, para que tú lo puedas vivir en carne propia. Y en la sesión de alto impacto, como está constituida, como está organizada, como está estructurada, hay una parte en la que se brinda coaching, hay otra parte donde se hace un contexto ético y ahí puedes alinearte a cualquiera de los códigos de ética de las distintas federaciones, donde aclaras que si es, que no es, cómo va a ser, cómo todos los elementos éticos, macroacuerdo, etc, etc, etc. Y donde en una parte hay una aclaración de lo que implica el proceso de coaching y también acompañas a esa persona a una toma de decisión sobre si vivir o no vivir el coaching. Sí, ahí te sí, noté. me quedé pensando ahí, pero no te quería cortar, pero digo, Dale. entro en esta duda de todo bien, todo muy bonito lo que estás diciendo, Ujú. pero con eso solo a mí por lo menos no me alcanza. Yo quiero por lo menos un paso a paso
para aquellos que nos están mirando, nos están escuchando en este momento y que no han podido todavía salir de este aparente dilema del que hablábamos al principio, ¿no? O sea, todo bien esto, pero bueno, me pongo en la piel de ellos y digo, bueno, sí, ok, pero ¿y cómo hago este método paso a paso como para salir de donde estoy y llegar a esto que está diciendo Gustavo? Lo primero que a lo que yo los invito, coaches, es definan en qué punto están, ¿sí? Puedes estar como estudiante de coaching, puedes ya ser un coach certificado, puedes estar teniendo sesiones de coaching con algunas personas, no sé si te animes o no a cobrarles o si les estás cobrando menos de lo que realmente deberías o hacer una evaluación de en qué punto están, ¿sí? Una vez que estás haciendo esa autoevaluación, defínete si estás más inclinado hacia el rol del eterno estudiante o si estás más enfocado hacia el rol de hacerte un experto en ventas. Ver si estás en alguno de esos extremos es clave. ¿Mm? Ahora, empieza a generar un equilibrio hacia el otro lado, un equilibrio hacia el otro lado de la balanza. Si estás enfocado solo en ventas, analiza qué tanto estás descuidando la efectividad del coaching que brindas. Si estás solamente enfocado en la efectividad del coaching que brindas, mira qué tan hábil ya estás logrando ser para convertir clientes no pagantes a clientes pagantes. ¿Sí? Sería como el primer paso. Y, ante todo, llévalo a la práctica, o sea, deja de estar practicando solamente con estudiantes de coaching, porque no es lo mismo lo que tú experimentas al acompañar a tus compañeros de coaching que lo que experimentas cuando estás en función de acompañar a una persona que no tiene las distinciones. Es muy diferente. Bueno, esa es una crisis que se da, sí, que se da muy habitualmente, ¿no? Ujú, De aquellos que conocen el coaching, aquellos compañeros, alumnos y después lo que nosotros llamamos los clientes reales, ¿no? ujú. Las personas reales, ¿no? Que lo decimos así de manera jocosa, pero que bueno, que tiene que ver con esto, ¿no? Cuando nos encontramos hacemos una pregunta y es más, ahí también va surgiendo esto de las preguntas que son muy técnicas, ¿no? Porque una persona real te lo hace saber enseguida. No entiendo a Total. qué te refieres con esto, ¿no? Bueno, Entonces, de hecho, tú has vivido esta parte del proceso. ¿Cómo fue ujú. tu caso, por ejemplo, en el momento en el estar ganando habilidades y competencias a un nivel bastante elevado con compañeros de coaching y cómo fue ese paso a empezar a acompañar personas que no tenían las distinciones? ¿Qué fue eso que tú experimentaste de distinto entre uno y lo otro? Bueno, que, a ver, que ahí en realidad es donde empiezan a ponerse en juego las competencias, ¿no? Esto de la escucha activa, o esto de la atención plena, del acompañamiento, se resignifican casi todas las competencias, se resignifican Ujú. los contenidos que tienen esas competencias. ¿Cómo estoy acompañando a ese cliente? ¿No? ¿Desde dónde lo estoy acompañando? ¿Quién soy como coach en este momento para acompañar la demanda que tiene este cliente? Y ahí es donde cambia todo, porque Ujú. no viene mi compañero con el cual ya vengo practicando y que a una pregunta ya sabe, no la respuesta, pero sabe el dinamismo de la sesión. Entonces es mucho más sencillo, ¿no? Total. Viene una persona con una preocupación, buscando una transformación, buscando un aprendizaje, buscando alcanzar una meta, y está focalizada en eso. Y tiene puntos ciegos, y lo plantea, no sabe muchas veces ponerle el nombre a eso, entonces tenemos que estar muy atentos a las distinciones, a los embudos, ¿no? A ser pacientes, a saber que no todo es una sesión, sino que se trata de un proceso, a Ujú. respetar los tiempos del cliente en ese proceso, ¿no? Y no todo tan sencillo, rapidito y
y de capítulo de telenovela, de televisión, que todo se resuelve ahí en el momento, ¿no? Entonces, digo, ese tipo de cosas son las que nos realmente ahí empezamos a sacar músculo como coaches, ¿no? Ahí Total, empezamos a desarrollarnos, ¿no? Entonces, claro. por ahí, por ese lado va, ¿no? Por lo menos eso Mira, fue lo que me sucedió a mí. total. ¿Y tú no lo experimentaste hasta el momento en el que te atreviste a dejar de practicar con coaches y pasaste a practicar con clientes no coaches? O Tal sea, cual. el hecho de tú tener una distinción y que la otra persona también la tenga y que compartan un mismo lenguaje, te Eso vicia. facilita las cosas. Claro. Claro, y te vicia porque empiezas a Ujú. utilizar términos como ¿y quién está haciendo cuando tal cosa? Y se lo preguntas a un empresario, a un Y te estudiante, dice a... yo. Sí, claro, ¿cómo que ¿Quién quién voy a estoy estar siendo? siendo Pues... yo? Claro. Y ahí Tal es donde cual. tú dices, ay Dios, esta pregunta cuando yo practicaba en mi cursada era genial porque después de esa pregunta se quedaban en silencio y pensaban, ¿quién estoy siendo? ¿Quién soy? Y acá es como, pues yo. ¿Y ahora qué pasa? Claro. ¿Y ahora qué? Soy yo. ¿Y ahora qué? Claro, O, ¿no? o no te entiendo, ¿cómo así que quién soy? Claro. No te Ujú. entiendo. Esos vicios empiezan a dejar de tener el impacto que durante la cursada y las prácticas entre coaches tenía. Lo que tú mencionas, muchas veces estamos dentro de la cursada, dependiendo de la línea de coaching que hayas estudiado, o el Ujú. modelo, o la escuela, en que se siga una estructura, que hay cuatro preguntas, que se pasen de un acuerdo a no sé qué, y ta, ta, ta. Entonces se enfocan en eso, ay, se está cumpliendo la estructura, no se está cumpliendo la estructura. Y vienes y hay un cliente que en un momento te rompe con todo porque trae una situación y te cuenta y está desahogándose y hablando y dices, pero esto no es coaching, si es coaching, ¿qué hago? Lo corto, sigo su agenda, dicen que debo seguir la agenda, que no interrumpa y no entiendes, te dan ganas de darle consejos, luego estás por dentro, no, pero el coach no da consejos. O hay otros coaches que directamente lo que hacen es consejería y le llaman coaching y las personas creen que esto es coaching. Entonces, en la práctica real ya no están así como lo habíamos visto en la formación. El segundo paso, como te decía, es deja de practicar con estudiantes de coaching y empieza a practicar con no coaches. Yo les recomiendo algo, coaches. Ajá. Acá, como no estoy en rol coach, les puedo dar recomendaciones, tips, consejos. Tengan constantemente, y así sea pro bono, dos procesos en curso, mínimo, de dos a tres procesos en curso. Ojalá pagos, pero si en este momento todavía no estás en una etapa donde estás cobrando, mantén constantemente de dos a tres procesos pagos. Eso va a hacer que mínimo a la semana tengas de dos a tres sesiones. ¿Sí? Y todo lo que vas integrando, todo lo que vas aprendiendo, todo lo que vas llevando a tu estilo de coaching, lo pones en función del cliente. ¿Sí? No vale solamente aprender y ya y decir, ay, qué bonita estrategia, ay, qué bonita herramienta. No, lo que aprendo entonces lo pongo en función del coaching. Incluso los procesos pro bono pueden tener un macroacuerdo que hable de eso, que desde el principio tú le digas a alguien, yo estoy formándome como coach, yo estoy capacitándome para ser un mejor coach. Empezamos este proceso y es un proceso que seguramente te va a hacer funcional a ti, pero también es un proceso que me aporta a mí. Y justamente por eso está siendo pro bono, porque como estoy aprendiendo, vamos midiendo ese nivel de efectividad en mi coaching. La otra persona debe tener un compromiso y una responsabilidad en su programa. No es que porque es pro bono, entonces, ay, si voy, no voy, sí, sí, como que Ujú. se lo toma como algo laxo. No, que haya un macroacuerdo, que haya ese establecer ciertas bases para la convivencia, para la regla, para la relación, que el cliente esté comprometido con su proceso de coaching y además se responsabilice con la transformación que quiere conseguir. Y tú, dándole claridad de que estás aprendiendo, pero que estás haciendo lo mejor que hasta ese momento tienes a tu disposición, vas a acompañarle, ¿sí? Entonces ya se quitan esas expectativas de yo soy el coach super genio que no hace ni una falla profesional con 50.000 horas detrás. No, no, no. Tú estás siendo un practicante que estás en un proceso de coaching pro bono
con alguien que sabe que eres estudiante de coaching o coach certificado en práctica. Y te quita la presión de estar queriendo demostrar que eres la sensación. ¿Mm? Y con esto conecto con el tercer paso para poder salirte de este dilema de vendo o doy un buen coaching. Cuando te quitas esa presión de ser excelente, ¿sí? Dejas de medir tu desempeño como coach. Al principio, y de hecho hasta les pasa a coaches mucho más expertos, en alguna sesión, en algún momento de sus vidas profesionales, me ha pasado a mí, 6 años después de haberme certificado en la primera certificación, estás en una conversación y como que caes en cuenta de que hiciste algo que no está del todo bien. Como, uy, aquí hubo algo, uy, no sé, no senté bien las bases, uy, el acuerdo acá cómo quedó, cuál es el tema de la sesión. O sea, tú te vas dando cuenta que tal vez al avanzar algo quedó sin resolver, algo de la teoría, algo de la estructura. Tú Y sabes. engancharse en eso es una trampa terrible, terrible. Sí, sí que lo es. Entonces, cuando eso pasa, coaches, cuando ustedes siguen pendientes de su desempeño como coaches, pierden la mayoría de las competencias para acompañar al cliente, porque están más enfocados en brindar un buen coaching que en estar para su cliente. Cuando eso pasa, ahí hay una trampa grande. Adicional, metámosle el elemento de, ay, es que si esta sesión sale muy bien, mi cliente me va a contratar y me va a pagar. Entonces estoy forzado a dar una super sesión para que me contrate y me pague. Cuando tú salgas de ese juego, de esa trampa mental, vas en cada sesión, independientemente del resultado, independientemente de qué tan buena o mala o regular fue la sesión, porque eso no lo defines tú, ¿sí? Y esto es claro. Las expectativas que tú tienes de lo que va a ser la sesión de coaching, de lo que va a ser el proceso de coaching, son tus expectativas, pero la responsabilidad real de la efectividad del proceso en la medida en la que tú te mantengas alineado a ciertos estándares que aprendiste, a ciertas competencias, la responsabilidad de que sea un proceso efectivo es del cliente. Si el cliente no está comprometido, si el cliente no realiza sus acciones, si realmente el tema no es de alto impacto para el cliente, pues el cliente no... Ustedes se van a ir dando cuenta en la medida que practiquen que hay clientes que son súper guau, vamos así, Tal cual. entregadísimos, y hay Ujú. otros que como que, no, pues yo estoy aquí para ver qué es esto. Te Sí, sí, planteo un paso intermedio también, ¿no? dale. Una tercera figura de aquellos que empiezan como esta segunda figura que vos decías, bueno, así más laxos, como no comprometidos con el proceso y que Ujú. de golpe en un proceso, por ejemplo, de 10 sesiones, a la sesión 4, sesión 5, algo le hace sentido, algo impactó en ese lugar clave del cliente y a partir de allí se da vuelta la situación y el cliente empieza a tener un compromiso muy profundo y a Ujú. trabajar, trabajar, trabajar y trabajar, ¿no? Digo, esto también para llevarle tranquilidad a aquellos coaches que por ahí están dando sus primeros pasos y se encuentran con este tipo de clientes en las primeras sesiones, ¿no? Total. No abandonar, no bajar los brazos, seguir acompañando. Una vez alguien me dijo que hasta lo que técnicamente se puede llegar a considerar la peor de todas las sesiones de coaching, siempre, pero siempre dejan mucha riqueza en los clientes. Entonces, teniendo esa premisa, no tengan miedo, sigan acompañando, que en algún momento ese cliente hace un clic y la situación se da vuelta, ¿no? Correcto. Adicional, a veces ese clic no se da dentro de la sesión. Tal cual, A tal veces cual. ese clic se da fuera de la sesión, en la ejecución de las acciones planteadas por el cliente o ni siquiera. Yo tuve un caso de una clienta que venía avanzando, iba en la sesión más o menos 7, y sí iba sumando aprendizajes, iba sumando y en las acciones como que algo no ejecutaba pero se saboteaba, ejecutaba pero se saboteaba. Implementamos herramientas de coaching, implementamos ejercicios, implementamos distintas técnicas. Y un día, esto por lo general mis clientes no me escriben en ciertos horarios, pero esa vez me escribió a las 12 de la noche
Yo no tengo el teléfono del trabajo ahí a mano, no sé por qué lo vi. Me dice, Gus, acabo de ver una película. Y en una escena pasa esto. Y yo me vi ahí y entendí por qué en la sesión tal vi esto. Y entendí por qué mi mamá tal cosa. Y entendí por qué bla, 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 bla. Y a partir de ahí, ese clic hizo que todo tuviera sentido para ella. O sea, Bueno. una escena en una Ujú. película que gracias a la suma de cada una de las sesiones, de sus acciones, de sus saboteos, el cerebro está en función de qué es lo que me está pasando. El cerebro sigue conectado en el día a día del cliente con su proceso de coaching. Esto depende mucho del diseño de acciones y la ejecución de coaches, así que por favor, que haya Ujú. siempre diseño de acciones y ejecución constante. Pero bueno, el cliente está en modo coaching, así no esté en la sesión de coaching. Y muchas veces estos clics, estos momentos de claridad se dan fuera, con algún otro detonador. Entonces, lo que Bueno, decías tú. te cuento otra experiencia que quizás a quienes nos estén viendo y escuchando también les puede llegar a servir. Eh, una clienta, sesión 4 que veníamos llevando, llega a la sesión 4, la saludo, le pregunto cómo llega y se larga a llorar. Lloró toda la sesión, pero con mucha congoja, ese llanto cerrado. Y en el medio del llanto hablaba, ¿no? Y seguía llorando. Me quedé acompañando toda la sesión. Pero los 40 minutos de sesión estuvo llorando. Y hablaba un poquito. Y seguía llorando. Ujú. Cuando terminaron esos 40 minutos, le regalé 2 preguntas, pero para que se llevara, no para que, ni siquiera para que las trabajara ahí en la sesión, ¿no? Y cerramos la sesión. Eso fue en una tarde. Al otro día, al mediodía, también recibo un mensaje de WhatsApp y me dice, Fabio, no sabes lo que me pasó después de la sesión de ayer. Me di cuenta de esto. Hizo todo un listado. Empecé a hacer esto otro, esto otro, esto. O sea, la cantidad de fichas que le cayeron en ese momento. Y que además tuvo la agilidad, ¿no? Y el buen tino de ejecutar, ponerse a ejecutar, realmente le hicieron, pero avanzar en el proceso muchísimo. Ujú. Fue un antes y un después, fue una bisagra ese momento, ¿no? Total. Y después yo pensaba, ¿no? ¿Qué hubiese hecho si ante esa situación de recibir a mi cliente, que verlo llorar todo el tiempo, con tanta congoja, que, bueno, no dejamos de ser seres humanos y, qué sé yo, tenemos sentimientos y ganas de alguna manera consolarlo, acompañarlo desde otro lugar. Nosotros los argentinos y los latinoamericanos somos muchos de abrazar, de contener, etcétera, etcétera. Esto era virtual, ¿no? Bajo plataforma. Pero quizás decirle, bueno, tómate un vaso de agua, hagamos una respiración Sacarlo de y ese espacio. nada, sacarlo de ese espacio, ¿no? Y sin embargo, no. El, realmente el acompañar ahí era haciendo silencio y dejando que ella fuera haciendo su propia sesión, que de eso se trata. Y si en ese momento me necesitaba simplemente para estar ahí, ahí estaba, ¿no? Y fíjense que visto de afuera, suponete que haya una tercera persona mirando esa sesión, hubiese dicho, pero coach, ¿qué hiciste? No hiciste nada. Y sin embargo, fíjense los resultados después, ¿no? Ujú. Entonces digo, esto también lo vas sacando del hacer, ¿no? Y del hacer con gente común, como decimos nosotros, con clientes no coaches. Sí, Así total. que bueno, acá otro regalo de experiencias que Buenísimo. hemos vivido como para aquellos que están viendo o escuchando y si les pasa lo mismo, que bueno, por ahí esto puede ser un tip interesante. Sí. Y
Y esto que tú compartes, yo lo he vivido con varios coaches que brindan coaching y les pasa eso. Y después de esas sesiones se castigan. Dicen como, ay, pero no le pregunté nada. O lloró 30 minutos y ahí que claramente hay cosas alrededor, ¿no? Hay emociones, hay de todo un poco, pero por más que intentemos explorar, el cliente a veces llega para hacer ese desahogo y está trabajando. Nada más, coaches, hagan de cuenta esto, nada más el que una persona entre a la sesión de coaching y ponga su mente, su cuerpo y sus emociones en función del coaching, ya hace que ese espacio sea sagrado y distinto a si lo están haciendo en una charla de café. Porque Ujú. como ya se entendió lo que es y no es el coaching, como ya hay conversaciones previas, el cliente a ese espacio está llegando en función coaching. Es su momento de aprendizaje y de creatividad y de inspiración. Así lo define, por ejemplo, ICF, ese proceso de acompañamiento, esa asociación donde hay aprendizaje, creatividad en función de conseguir eso que quiere, ya sea a modo personal o profesional. Entonces, hay coaches que se castigan porque dicen, no hice tal pregunta, no, no sé si hubo un acuerdo, no sé si tal cosa, no sé si la otra. Y eso les quita la posibilidad de vivir ellos en modo coach, de ser coach en función de acompañar un proceso de aprendizaje y de creatividad en sus clientes. Volviendo a lo que veníamos del paso a paso, tercero, cuarto, ya no me acuerdo cuál era, salirte de esa presión personal por querer ser el responsable, el salvador, el que ayuda, y esta palabra a algunos coaches les molesta, el que ayuda, el que soluciona, y salirte de eso y entender el rol de un coach y entender que acompañar implica otra cantidad de modos de actuar que no necesariamente dependen de ser un salvador, pero que en función del coaching, cuando te alineas y cuando estás en presencia para el otro y te prestas en función del otro, ahí hay mucho poder de aprendizaje, hay un espacio impresionante. Entonces, cuando entiendas eso, automáticamente el hecho de querer brindar un servicio de alto impacto no va a ser una preocupación. No sé si me hago entender. Ujú. Cuando te enfocas en dar servicios de alto impacto en la función de ser un buen coach, ser mejor, dar esto, tener esta herramienta, esta técnica, esta pregunta, esta competencia, ahí fallas. Cuando lo sueltas y aprendes a acompañar realmente, ahí todas tus competencias se elevan. Por lo tanto, como tus competencias se elevan, tu coaching se va a un siguiente nivel. Esto es parte de una trampa. Querer dar un buen coaching me juega en contra para poder brindar un buen coaching. Cuando suelto eso y suelto mis expectativas y entro en modo coach, el nivel se eleva. Por lo tanto, cuando un cliente llega a una sesión contigo, a veces ni siquiera en rol cliente, a veces observando una práctica, y dicen, wow, mira cómo lo acompañó. Hay personas que en prácticas que yo he hecho, demostraciones cerradas para coaches, estoy en sesión y luego de la sesión me escriben y me dicen, mira, Gus, yo vi esta práctica, me gustó muchísimo, quisiera tener una sesión contigo. ¿Me hago entender? Del hecho de ver que yo estoy acompañando, no en función de si hago esta pregunta, no, si estoy cumpliendo esta estructura o no, si se hace la sesión en 30 minutos o en 45. Si suelto eso y estoy en función de acompañar, se siente distinto. Y el que lo vive va a tener esa transformación, ese poder de transformación del coaching en él o ella. Y ahí va a tomar la decisión de si vivir el coaching. Era el tercer punto del que estaba hablando antes, ¿eh? Sí. Si quieres, sigo con otros pasos o... Sí, sí, digo, si tenés otros pasos como para aclarar mejor este tema, ¿sí? Si Ujú. bien el tiempo nos apremia un poco, pero vamos adelante, así les regalamos un algo más también a aquellos que están viendo y escuchando esta charla. ¿Mm? Perfecto. El cuarto paso sería, define un modo, bueno, lo ideal sería contratar un mentor y un supervisor. Pero si sientes que no tienes los recursos para acceder a un mentor o un supervisor,
Define un modo de poder medir tus competencias, tus habilidades, tu efectividad como coach. Esto resulta como contradictorio a lo anterior, ¿m? Pero Pero es complementario. claro, es complementario y se da fuera de la sesión de coaching. ¿Me hago entender? Es algo que va fuera de la sesión de coaching. No estás tú dentro de la sesión en rol, ¿lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Eso lo sueltas, brindas coaching y después de la sesión, por ejemplo, si estás grabando tus sesiones en un espacio de práctica, contenido con cláusulas de confidencialidad y todo eso, luego revisarlas, pasarla por una lista de indicadores, de competencias, medir, transcribir las sesiones. El ejercicio de transcribir una sesión te va a dar, toma mucho tiempo, pero aprendes un montón. Este tipo de cosas, también muchas veces preguntándole directamente a tus clientes. Yo en alguna época de mi carrera, en la sesión de cierre, les hacía como una especie de encuestica pequeña de qué podría ser mejor, qué te habría gustado que no se vio, qué ta, 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 ta. Y con base en ese feedback de mis propios clientes, fui integrando cosas y fui dándome cuenta de elementos que yo no había caído en cuenta, que en la escuela tal vez no me habían enseñado, que probablemente no lo hacen algunos coaches y yo dije, ¿y por qué no? Si mis clientes dicen que esto les aportaría al proceso, ¿por qué no? Y empecé a integrarlo, ver a quién le funcionaba, a quién no, y así ir subiendo. También, también me meto ahí un segundo, también esto que decías vos anteriormente, ¿no? Cuando estamos en modo coach, ¿no? Pero de golpe hay algo de lo que hicimos, de lo que dijimos, que nos resonó, ¿no? Que nos quedó ahí dando vueltas, sin engancharnos para no caer en la trampa, pero sabemos que algo ahí no estuvo prolijo o que se puede mejorar, que hay un área de mejora sin duda, ¿no? Sin Ujú. engancharnos ahí, porque por ahí hay muchas sesiones que no se graban, entonces, bueno, pero sabemos, nos damos cuenta, ¿no? Entonces, luego de la sesión podemos volver a ese lugar como para decir, bueno, ¿qué pasó acá? Sí, ¿Esto qué tiene que ver conmigo? Por ejemplo, otra pregunta. Y no obstante, también escuchando al cliente, mucho escuchando al cliente. ¿Por qué? Porque muchas veces el cliente nos da una señal sin saberlo. Hay un tip que es clásico, ¿no? Cuando le hacemos una pregunta al cliente y el cliente nos responde, como te dije o como ya te dije, tal y tal cosa. sí, Bueno, ¿qué me pasó como coach? ¿No escuché esa primera vez que me lo dijo? ¿Cómo está mi pregunta siguiente que mi cliente la vuelve a relacionar con aquella primera en la cual me respondió? sí, ¿No? Ese es otro tip, no para engancharse en el momento, pero cuando termina la sesión, como para poder revisarme en esto que decís vos, ¿no? Y poder marcar de alguna manera esto que decías, ¿no? No me engancho en el momento, pero bueno, después lo hago complementario y me voy observando como para poder brindarme de mejor manera. No, no por mí, sino en función de nuestros clientes, que para total, eso estamos. total. Sí, sí, sí. Ese tip que das es muy bueno. Como ya te dije, y entonces aquí yo donde me perdí, donde me enredé, con qué me enganché, y bueno, Ujú. listo. Lo aprendo, lo suelto y luego lo reflexiono. Un quinto punto, ahí sí, ya cuando tú tienes tu propio sistema para medir tu avance y lo estás aplicando con disciplina, contrata un mentor. O sea, sí o sí, el mentor coach va a acompañarte a ir a un siguiente nivel. Sí o sí. Y busca un mentor que esté alineado a lo que tú buscas del coaching, a lo que tú quieres. En algún espacio de entrevista podemos hablar de cómo elegir un mentor coach o para qué sirve el mentor coaching y en fin. Qué Pero buen tema. es importante realmente. Los avances de muchos de los coaches que yo conozco que viven del coaching se dieron cuando contrataron un mentor, vivieron un proceso de supervisión o hicieron coaching ellos como clientes. A mí en particular fue así. Yo, la manera en la que me fui al siguiente nivel fue buscando cuál era el coach que yo decía, uff, este coach a mí me parece buenísimo, qué será lo que hace en la sesión, qué será lo que preguntar más o menos cuánto era que cobraba y ahorrar 8 meses para poder pagarle el proceso de coaching. Así fue en mi caso.
Y cuando yo lo viví como cliente, dije, wow, esto que hizo este coach no me lo enseñaron en la escuela. Esto que hizo, uy, me entregó Ujú. una herramienta, ¿cómo es eso? Me puso una lectura, yo creí que eso no se podía en coaching. Cosas así, y yo decía, pero ¿cuánto me funcionó? ¿Cómo esta lectura me conecta con todo lo que vengo aprendiendo? ¿Cómo esta herramienta se integra a esto? ¿Cómo, sí, al vivir el proceso de coaching con un coach más experto que tienes ya hasta su propio estilo de acompañamiento, ahí tú dices, se te abre la cabeza en cuanto al coaching puede ser y se te abre la cabeza porque vives el coaching, así que no hay pérdida, ahí no hay pérdida. Y por último, ya como sexto paso, sal del ciclo pro bono. O sea, primero crea el ciclo pro bono para estar en la práctica constante de estas nuevas habilidades y competencias, para estar formando músculo y ahí mismo se van creando clientes. Por lo que te dije, cuando empiezas a brindar un buen coaching, empiezan a llegar los referidos. Entonces, cuando ya hay varias referencias, va a haber un momento en el que digas, ahora empiezo a cobrar. Así como venías creando un ciclo pro bono, el mismo ciclo pro bono te arroja a un siguiente ciclo y ese ciclo lo cobras. Para esto hay técnicas y estrategias y bueno, más cosas para hacerlo de una forma mucho más puntual y fluida. Pero en algún punto coaches no van a poder sostener el hobby costoso del coaching. Entonces ese siguiente paso implica cobrar por tus servicios. Si hay incomodidades, hay que ver la relación con el dinero, tu validación, la validación que te estás dando como coach y un montón de temas internos que pueden estar alrededor de cobrar o no cobrar por mis servicios como coach. Pero sí o sí, a cobrar por tus servicios como coach. O sea, ya está bueno de ver algunos coaches, incluso PCCs, que no cobran por su coaching. Es una elección personal, sí, es verdad. Pero ¿qué impacto tiene en cómo se percibe el coaching que tú brindas? O cómo se percibe el coaching en general. A veces yo puedo decir, no, es que a mí me encanta no cobrar por mi coaching porque es una forma de darle al universo y esto. Y bien, pues, es muy válido. Yo lo he hecho, pero también eso qué impacto tiene en las personas que sí están brindando coaching, viviendo del coaching y alguien dice, no, es que yo lo regalo. Mm, ¿Qué es lo que está pasando en ti para que no te animes a recibir? Porque estás dando, 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 pero la ley dice das y recibes. Entonces, ¿qué hay en ti que no te permites recibir? Y me animo a más. ¿Cómo está impactando en la confianza del coach, no? Esto también es para observarlo. Ujú. Bien, Total. amigos, el tiempo nos sentencia con pena de reclusión, al menos hasta nuestro nuevo encuentro, en donde vaya a saber qué otra serie de preguntas nos estarán esperando. Muchas gracias, Gustavo Rico, por tus aportes. Y a ustedes, amigos, les digo lo de siempre. Nos vemos en la próxima y que sus conversaciones sean cada día más efectivas. Nos vemos pronto. Hasta luego.